después de que mamá murió. Usé el mismo truco que una zorra usó una vez para incriminar a mi madre, para incriminar a mi padre. Lo vi ser destrozado por la opinión pública. Lo vi quedarse sin palabras. Lo vi mirarme con los ojos abiertos, como si no me reconociera. Dolía, pero también se sentía increíblemente satisfactorio. Él no sabía, sin mamá, la protagonista femenina, su halo de protagonista masculino eventualmente también desaparecería. Todos caeríamos en el mundo de la gente común, lleno de tropiezos y dificultades. Capítulo 01. Cuando era muy pequeña, ya sabía que mi mamá era la protagonista femenina y que mi papá era el protagonista masculino, porque tenían palabras flotando sobre sus cabezas. Tomada de la mano de la niñera, tía Liu, busqué en los libros para armar el rompecabezas. Las palabras sobre la cabeza de mi mamá decían, protagonista femenina, y sobre la cabeza de mi papá, protagonista masculino. Le pregunté a tía Liu, ¿qué significan protagonista masculino y protagonista femenina? Ella sonrió y me dijo, significa príncipe y princesa. Agarró Blancanieves y me leyó toda la historia. Desde entonces, el príncipe y la princesa vivieron felices para siempre. Pensé que era una historia bastante buena. Padres amorosos, una familia armoniosa. Aparte de que la abuela de vez en cuando presionaba para tener otro hijo, no había un hogar más feliz que el nuestro. Pero la vida da vueltas. Cuando tenía 5 años, todo cambió, y entonces vi a alguien más con palabras sobre su cabeza. Era una mujer increíblemente hermosa. Papá la trajo del aeropuerto, y ella inmediatamente se desplomó en sus brazos, llorando. Mamá y yo volvíamos del jardín de infancia. En cuanto abrimos la puerta, los vimos abrazados. Ellos estaban atónitos. Nosotras también. Papá intentó explicar. La mujer también intentó explicar. Pero el rostro de mamá se volvió cada vez más oscuro. Y yo observaba con atención las 4 palabras sobre la cabeza de la mujer, personaje femenino secundario. ¿Cuál era la última? No la reconocía. Mis padres estaban ocupados. Así que volví a buscar a la tía Liu. Finalmente, descubrí lo que significaba, villana. Villana secundaria femenina. Le pregunté a tía Liu qué significaban esas palabras. Casi se muere de la risa. Ay, ¿nuestra pequeña Lily ya sabe sobre la villana secundaria femenina? Rió y lo convirtió en un chiste para contarle a la abuela, a papá y a mamá. Normalmente, las anécdotas sobre mí eran como condimentos en la mesa, hacían reír a todos. Pero ese día, solo la abuela se rió. El rostro de papá estaba serio. El rostro de mamá aún más. La mujer parecía a punto de llorar. Dejó sus palillos y dijo nerviosa, cuñada, lo siento, me iré ahora mismo y no volveré jamás. Se dio la vuelta y salió corriendo. Papá corrió tras ella. La sonrisa de la abuela desapareció. Su rostro se endureció. Calliope, ¿así educas a tu hija? Tía Liu rápidamente me levantó y me llevó lejos. Sentí que había hecho algo mal. ¿Pero por qué regañaron a mamá? Seguí preguntando, ¿qué significa realmente villana secundaria femenina? Tía Liu no sabía cómo responder. Finalmente suspiró y dijo, en los libros, la villana secundaria es la que rompe a la pareja protagonista. Usualmente finge ser inocente y lastimosa para dar lástima. Entonces todos se ponen de su lado y hacen bullying a la protagonista. Pero no te preocupes, la historia siempre termina bien. La mala recibirá su merecido. Y el protagonista masculino se dará cuenta del valor de la protagonista femenina y la recuperará al final. Sonaba tan segura que le creí, pero las cosas no parecían desarrollarse así. Esa supuesta tía adoptiva, llamada Alice, fue traída de vuelta. Llovía a cántaros. Estaba empapada. Llevaba puesta la camisa de papá encima, y solo un par de pantalones cortos abajo. Sus largas piernas desnudas se mecían mientras papá la cargaba de regreso a casa. Ella dijo débilmente, cuñada, lo siento. Es solo que el hermano mayor no me dejaba irme. Lo juro. Me iré cuando esté mejor. No sonaba mal, pero algo en eso me apretaba el pecho. Quise decir algo, pero no sabía qué. Esa noche, me quedé dormida, pero desperté con lágrimas empapando mi mejilla. Las lágrimas de mamá. Me quedé quieta y la escuché llorar en susurros. ¿Acaso alguna vez dije que no podía quedarse? Si lo hubiera hecho, lo admitiría, pero no lo hice. Entonces, ¿por qué me atribuyen esas palabras? ¿Por qué suponen que no puedo tolerarla? Isan, ¿de verdad así me ves tú? Quise decir, no, pero cuando abrí la boca, no salió ningún sonido, ni una sola palabra. Solo cuando se desvaneció el impulso de defender a mamá, también desapareció poco a poco esa aterradora sensación de marioneta en mi cuerpo. Esto pasó varias veces más. Fue entonces cuando me di cuenta, no se me permitía cambiar el guión. Estábamos todos atrapados en esta trama, girando en su vórtice. Una gota de agua intentando nadar contra un remolino. Es absurdo, pero esa era mi mamá, mi cálida y dulce mamá.
tan amable, tan pura. Me leía cuentos para dormir con voz suave. Cuando me raspaba la rodilla, me desinfectaba la herida con yodo con cuidado. Se levantaba temprano para cocinarme el desayuno que más me gustaba. Se arrastraba fuera de la cama por la noche solo para arroparme. Y cuando estaba enferma, me tomaba en brazos y corría al médico en pánico. Era tan buena. No merecía ser malinterpretada ni maltratada. Yo, esa minúscula gota de agua, realmente quería intentar nadar contra la corriente, solo para ver qué se siente. Capítulo 02. Papá y mamá volvieron a pelear, porque Alice se cayó por las escaleras. Mamá no la había tocado. Alice tampoco dijo que mamá la hubiera tocado. Solo dijo, con los ojos rojos y tono temeroso, hermano, no fue culpa de mi cuñada. ¿Fui yo que no tuve cuidado? Mamá tenía una expresión de asombro. Dijo, yo no lo hice. Papá apretó los dientes. Bien, tú no lo hiciste. Le lanzó una mirada fría y se llevó a Alice al hospital en brazos. Yo lo agarré del brazo. Abrí la boca para decir, mamá no empujó a la tía Alice. Yo lo vi. Fue ella quien se tiró a propósito. Pero no pude decir nada. Me habían vuelto a arrebatar el derecho a hablar. En ese momento, la rabia contenida encendió una pequeña llama en mi pecho. Quería gritar, pero no podía estallar. Tía Liu decía, cuanto más te incrimine una arpía, más tienes que mantener la calma. Supliqué, papá, no te vayas. Puedes llamar a un médico para que venga a casa, por favor. Pero el rostro de papá se volvió aún más sombrío. Calliope, ¿ahora usas hasta a tu hija? No hagas que te pierda el respeto. Mi mamá tambaleaba. Mordía sus labios y tenía los ojos enrojecidos. Isan, ve tú también al hospital a que te revisen el cerebro. Y una vez más, se separaron en malos términos. Yo no lo entendía. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? ¿Por qué no se podía aclarar todo? ¿Por qué siempre terminaban culpando a mamá? En mi pequeño cuerpo, guardaba preocupaciones demasiado grandes, que casi me doblaban la espalda, hasta que me pasó algo en el jardín de infancia, y entonces entendí que algunas cosas realmente son difíciles de explicar. El prejuicio humano es una barrera invisible que separa perfectamente la percepción de la verdad. Una niña nueva llamada Emma quiso una pieza de carne de mi plato. Podía habérmelo pedido, pero decidió arrebatarla, y ni siquiera lo hizo bien, terminó cayéndose sola de culo. Lloró a gritos. Carnita, mi carnita, Lily, no me quites mi carnita, y no me empujes. Sí. Todos la consolaban, mirándome con reproche. Yo grité fuerte, tú fuiste la que quiso robar mi carne, no al revés. Pero Emma parpadeó con ojos inocentes y, toda compungida, puso un trozo de carne de su plato en el mío. No te enojes, Lily, toma, también te doy esta carne. Esa carne tenía nervios y marcas de dientes, era la que había masticado y escupido, y aún así se atrevió a hacerme eso tan asqueroso. No la quiero. Pero el plato de Emma cayó al suelo. La profesora, que siempre me había querido mucho, me gritó furiosa, Lily, no seas tan maleducada. Me quedé paralizada. Luego, enloquecí. No iba a aguantar humillaciones como mamá. Tiré su plato, mi plato, y el de todos los que la defendían. Si no me dejan comer en paz, entonces nadie comerá. Ese día, el escándalo fue enorme. La profesora llamó a nuestros padres. Mamá vino, y decidió creer en mí, con autoridad. Exigió ver las cámaras de seguridad. La grabación era clara. Emma intentó arrebatarme la carne, pero también vinieron los padres de Emma. Quienes llegaron fueron mi papá y Alice. Emma, llorando, se lanzó a los brazos de papá. Papá, yo pensé que mi carnita se había ido al plato de Lily, por eso la tomé. Solo tenía hambre y quería carne. Papá, no me ignores. Sí. Ese día, se aclaró todo, pero las cosas se pusieron aún peor. La maestra dijo, con el rostro serio, que yo tenía mal genio y que tiraba los platos de los demás. Mamá y papá pelearon ferozmente. Mamá le exigió saber por qué Alice tenía una hija. ¿Por qué Emma lo llamaba papá? Alice lloró. Dijo que se iba, y se desmayó. En el hospital, descubrieron que su enfermedad cardíaca se había agravado. La abuela dijo que mamá no me había educado bien, que por un pedazo de carne, yo era tan rencorosa. Todos fueron al hospital a ver a Alice. Solo mamá se quedó conmigo. Nos quedamos mirándonos fijamente, tristes, ella y yo. Sentí profundamente lo que era la soledad de mamá, su impotencia, su verdad silenciada. Le pregunté a mamá, mamá, ¿es porque soy mala que papá se volvió el papá de Emma? Y quise preguntar aún más, mamá, ¿es porque te arrastré conmigo que todo salió tan mal? Capítulo 03. Mamá se quedó pasmada, se inclinó, me sostuvo por los hombros y, con una mirada llena de dolor, me respondió con toda seriedad, no,
No es por ti, es culpa de papá. Él no debió ablandarse ni engañar a Emma, haciéndole creer que realmente era su papá. Tampoco debió consolar a la hija de otra persona y abandonar a la suya. No tienes la culpa. Es culpa de él. No vamos a quedarnos más aquí. Nos vamos a casa. Inmediatamente recogió nuestras cosas y me llevó a casa de mi tío. El tío nos recibió con entusiasmo. Notó la tristeza en la mirada de mamá y dijo que iba a exigir justicia por ella. Mamá no quería que fuera, pero él dijo que, como hermano, nunca permitiría que lastimaran a su querida hermana. Fue al hospital y nunca volvió. Mamá y yo nos quedamos en casa del tío 3 días. Durante esos 3 días, mamá pidió permiso por mí. No tuve que ir al jardín de infancia. Nos acompañamos mutuamente. Miramos las nubes flotantes, la escarcha y el rocío, las flores de primavera, y también la luz nocturna. Fueron momentos de raro descanso en nuestras vidas. 3 días después, el tío regresó. Tenía el rostro demacrado y una mirada vacilante. Lo primero que dijo fue algo que partía el corazón. Calliope, ¿no podría ceder por Alice? ¿Está enferma? Lo miré atónita, sin poder decir palabra. Mamá también quedó paralizada. Ese día, mamá me pidió que volviera a mi cuarto a estar sola un rato. Ella y el tío discutieron a gritos en el estudio. No pasó mucho hasta que mamá, con el rostro lívido, me llevó lejos de la casa del tío. Deambulamos sin rumbo por las calles. La ciudad era enorme, pero no encontrábamos ningún lugar que pudiera llamarse hogar. Pasamos por una florería, y mamá compró un ramo de lirios blancos. Fuimos al cementerio de la abuela materna. Los lirios eran para ella. Allí, mamá lloró sin freno alguno. Dijo, mamá, lo siento, debí haberte hecho caso desde el principio. Había escuchado a tía Liu contar la historia de amor de mamá y papá. Un CEO maduro, dominante y decidido, y una joven universitaria ingenua. 2 personas de mundos opuestos que se enamoraban y finalmente lograban estar juntas. Ella lo contaba con envidia, diciendo que era un cuento de hadas romántico. Pero los cuentos de hadas son una mentira. En solo 6 años, el amor fue derrotado por una tercera persona. Quise decir, mamá, vámonos, divórciate, olvídate de papá, pero no podía decirlo. Sentía como si un gato hidráulico me presionara la boca, al punto de que apenas podía respirar. Sin embargo, fue mamá quien lo dijo. Lily, si me divorcio de papá, ¿con quién te quedas? En ese momento, fue como si me liberaran. Esa opresión desapareció por fin. Rompí en llanto por la rabia. Le dije, me quedo contigo. Mamá. Mamá me abrazó con fuerza. Su cuerpo entero emanaba determinación. De hecho, le pidió el divorcio a papá, pero él no lo tomó en serio. Dijo, no hagas tonterías. Estoy buscando un donante de corazón para Alice. No tengo tiempo para tus dramas. No causes problemas ahora. Mamá ya no quería hablar más con él. Solo le dejó una frase. Firma. Me voy. Nadie quiere molestarte. Me llevó con ella para abandonar esa casa, pero la abuela no permitió que me llevara. Lily Son es descendencia de la familia Son. Tú te puedes ir, pero la nieta se queda. Unos guardias de seguridad nos separaron por la fuerza. En ese momento, odié a la abuela. Arañé, mordí, pateé, luché con todas mis fuerzas. Mamá se asustó muchísimo. Lily, tranquila, no te hagas daño. Nunca te hagas daño. Mamá no se va. Mamá ya no se va. Ahí entendí que no podía convertirme en una carga para mamá. Dejé de resistirme. Mamá, adiós. Me portaré bien y te esperaré a que regreses. Corrí rápidamente a mi habitación, y me puse a mirar por la ventana. Mamá estaba llorando. Se secó las lágrimas. Alzó la vista hacia mi ventana. Yo me escondí de inmediato. Me refugié tras la cortina, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando volví a asomarme, mamá ya se había ido. Capítulo 04. Yo, unilateralmente, anuncié que rompía toda relación con la abuela y con papá. No les hablaba. Me negaba a estar con ellos. En el jardín de infancia también andaba sola. En cambio, Emma, con su lengua dulce, se volvió muy popular. En muy poco tiempo, se convirtió en la favorita de los maestros, pero yo no la envidiaba. Pensaba que yo era especial. Yo podía ver los títulos sobre las cabezas: protagonista masculino, protagonista femenina, antagonista malvada, y ella no veía nada. Mi mundo y el suyo eran, al final, distintos. Además, el cariño que se consigue solo agradando a los demás no me interesa. En casa, la única persona con la que me gustaba estar era tía Liu. Ella ocupaba el lugar de mamá, me contaba cuentos, me consolaba, le importaban mis ideas, y en las noches me arropaba en silencio. Durante la siesta, la veía reír bajito con el teléfono en la mano. Cuando me desperté, me escondí detrás de ella en silencio para ver qué miraba. Cancelemos la fiesta de compromiso de mañana. No quiero causarte problemas.
Yo nunca dije que terminamos. No tienes derecho a irte. En ese entonces ya conocía algunas palabras, adivinando e interpretando. Logré entender el significado, y en ese instante, sentí que había encontrado un tesoro. Esto se parecía tanto a la historia de mamá y papá. Léemelo, le pedí. Tía Liu se sobresaltó. Lily, ¿ya despertaste? Léemelo, insistí, muy obstinada. Por supuesto, tía Liu no podía hacerlo así como así. Intentó convencerme con todas sus fuerzas, pero yo hice una huelga de hambre. Tía Liu, preocupada, me susurró en secreto. Este es nuestro secreto. No se lo puedes contar a nadie. Sí. Acepté. Desde entonces, mis lecturas antes de dormir eran, en apariencia, Contando estrellas, La niña que bebía la luna, pero en realidad eran La tonta inocente que escaló al poder, La dulce esposa del CEO. Escuché un libro tras otro. Descubrí que en el fondo todos eran parecidos. El protagonista masculino era poderoso e influyente. Al principio malinterpretaba y hería a la protagonista, pero después se daba cuenta y volvía a buscarla. Era como si viera el destino que le esperaba a mamá, que ella y papá también estaban destinados a enredarse así, pero como hija de ella. Yo no sentía esperanza alguna, solo podía ver la desesperación del presente. No pasó mucho hasta que mamá regresó. Se la veía apagada. Su sonrisa era forzada. Ante las burlas de la abuela, mamá reaccionaba de forma mecánica, sin decir una palabra. Después supe que papá le había arruinado su trabajo. Cada vez que ella encontraba uno nuevo, él se encargaba de hacer que lo perdiera, para no perjudicar a otros. Mamá no tuvo más opción que volver obedientemente, y aquel acuerdo de divorcio ya había sido arrojado al cesto de basura por papá. Mamá era como una bestia encerrada en una jaula. Nadie respetaba a una bestia así. Al verme, mamá me abrazó con fuerza. Lily, ¿estás bien? Estoy muy bien. Mamá, ¿tú estás bien? También estoy bien. Mamá, mentiste. Se notaba que estabas muy mal. Olías a tristeza. Desprendías desesperanza. Le entregué solemnemente un libro sobre una esposa que huye del matrimonio. Lo había encontrado con mucho esfuerzo, y sentía que algunos métodos del libro podrían servirle a mamá. Mamá lo leyó y no pudo evitar reír. Pero mientras reía, rompió a llorar. Lily, ¿te preocupa mamá? Perdón, por haberte hecho preocuparte. Yo quería consolarla. No, mamá, no es preocupación. Es que quiero verte feliz. Pero en ese momento se abrió la puerta. Papá entró. Sus ojos se posaron enseguida sobre el libro. Calliope, ¿le das este tipo de libros a la niña? Capítulo 05. Fui yo quien se lo dio a mamá. Abrí los brazos para protegerla. No te permito que la maltrates. Mamá dijo. No le grites a la niña. Papá miró a mamá, luego a mí, con expresión fría, y cerró la puerta sin decir nada. Fue extraño. Nos comportábamos así con él y no se enfadó. Pensé que tal vez papá no era completamente irrecuperable. No podía ser que solo quisiéramos cambiar a mamá, y no a papá. Usé mi dinero de bolsillo para pedirle a tía Liu que comprara muchos libros. Cómo ser un buen esposo, papás ocupados, papás presentes, las 9 reglas de oro para ser un buen marido, etc. Puse todos esos libros en el escritorio del estudio, y me quedé esperando en la puerta. Cuando papá entró, lo tomé de la mano y lo llevé al estudio. Él parecía sorprendido y emocionado. Últimamente lo había estado ignorando, y mi pensar en tocarlo se volvió todo tierno. Me cargó y me llevó en brazos hasta el estudio, y allí, vio los libros. No pudo evitar reír. Me besó la frente. ¿Los compraste tú o tu mamá? ¿Tan mal lo hace papá? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Una montaña de sentimientos reprimidos subió al pecho. Papá se quedó sin saber qué hacer. Torpemente me secó las lágrimas. Y entonces, me pidió perdón. Perdón, Lily, lo siento. Fue culpa mía. No debí ignorarte ni a ti ni a tu mamá. Se puso a leer los libros con seriedad, esforzándose por ser un buen papá. También intentó explicarle todo a mamá. Emma nació después de que Alice fue violada. Ella tiene una salud muy frágil. No puede cuidar a Emma y tampoco quiere verla. Por eso la dejó al cuidado de una niñera. Emma es muy vulnerable. No tiene seguridad emocional. Así que fingí ser su padre. Mamá se ablandó un poco, pero mantuvo su postura. Podías habérmelo contado. No necesitabas ocultarlo y dejar que yo lo descubriera sola. Emma es digna de compasión. Sí, pero esa compasión no la debo yo. Y además, hiciste que Lily presenciara todo esto. Le hiciste daño emocional. Papá guardó silencio. Su expresión era complicada. Finalmente dijo, sí, no volverá a pasar. A partir de ahora, no te ocultaré nada. Poco a poco, comenzaron a mejorar, como si volvieran a ser los de antes. Pero lo que sube, baja. Y después de la alegría, vino la desgracia. Poco después, Alice salió del hospital. Papá fue personalmente a recogerla. Un momento antes,
Ella sonreía con dulzura. Al siguiente, al ver a mamá, su rostro cambió por completo. Duncan, ¿qué es tuyo? ¿Eres su hermana? Aléjate de mí. No quiero vivir bajo el mismo techo que la hermana de un violador. Capítulo 06. Mi mamá quedó como si le hubieran caído rayos encima. Se quedó allí parada, aturdida, sin saber qué hacer. Ella realmente tenía la intención de aceptar de nuevo a Alice. Incluso había decorado su habitación con mucho cariño, para que estuviera cómoda. Pero ahora, esa frágil fachada que apenas sostenía el equilibrio había sido arrancada de cuajo. Papá se molestó un poco, frunció el ceño y, de forma poco común, salió en defensa de mamá. Calliope no sabía nada de esto. Alice lloraba, completamente desamparada. Me voy de aquí, me voy al extranjero, no volveré jamás. Mientras se resistía, se llevó la mano al pecho, con la cara pálida, y se desplomó. Papá se asustó, exclamó sin pensar. Calliope, sal un momento. Mamá salió con el rostro tan pálido como el papel, tambaleándose, deshecha, como una perra apaleada sin hogar. Después, tía Liu me dijo, el amor es una pregunta de opción múltiple. ¿A quién dejan fuera? Es porque no importa. Así que así era. Resulta que mamá no era importante para papá. Entonces, ¿por qué se casaron? ¿Y por qué decían con tanta seguridad que yo nací por amor? Pasó mucho tiempo antes de que pudiera entender lo que realmente había pasado. Años atrás, Alice entró por error en una habitación de hotel, y fue violada por mi tío, que estaba drogado. Después, huyó destrozada, pero descubrió que estaba embarazada debido a una enfermedad cardíaca. No podía abortar, así que se vio obligada a tener al bebé. Aquel día, al ver a mi tío en el hospital, descubrió que el hombre que la había violado era nada menos que el hermano de mi mamá. La abuela sentía una compasión infinita por Alice. Le regaló joyas, una casa, dinero, y le decía una y otra vez que debía superarlo, que la culpa no era suya, que no debía castigarse por los errores de otros. Papá también se sentía muy culpable. No contestó las llamadas de mamá, y le envió un mensaje diciéndole que no volviera por ahora, para no alterar a Alice. Yo solo solté una carcajada fría. ¿Hicieron una prueba de paternidad? En ese instante, fue como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en el aire. Todos me miraron, atónitos. Luego sus miradas se volvieron frías, como si, instintivamente, decidieran ignorar lo que dije. Y una vez más, perdí la capacidad de hablar. Aunque estaba muy molesta, también obtuve una pista importante, porque el bloqueo del guión, esa fuerza narrativa que me impedía actuar o hablar, se activó, lo cual confirmaba una cosa: Emma probablemente no era hija de mi tío. De lo contrario, el guión no me habría censurado. Fui al jardín de infancia y, por primera vez, me mostré amable con Emma. Le dije que le haría unas trenzas. Ella me miró con desconfianza. No me vas a engañar. Mi mamá dice que tú eres mala. Contuve la rabia y susurré. Papá dice que si no me hago tu amiga, no va a hablar más conmigo. Emma se puso eufórica. Entonces tu papá ya no te quiere. Ahora va a ser mi papá. Estaba tan emocionada que lo dijo en voz alta, y varios niños lo escucharon. Prueba obtenida. La tomé del pelo y le di un puñetazo en la cara. Todo después fue un caos. Ella lloraba mientras yo, en secreto, guardaba los pelos que le arranqué en el bolsillo. Al final, otra vez llamaron a los padres. Papá vino. Emma se lanzó a sus brazos, llorando y quejándose, y yo me quedé de pie, mirándolo con odio. Papá se quedó pasmado. Lillian, me has decepcionado muchísimo. Estaba tan enojado que incluso me llamó por mi nombre completo. Yo respondí con frialdad. Ella dijo que mi papá ya no me quiere. ¿Es cierto? Papá no supo qué responder. Intentó hablar con Emma, pero ella solo sabía llorar y decir que le dolía todo, tal como su madre, manipulando con debilidad para dar lástima. Papá no sacaría nada en claro. La maestra nos pidió que nos fuéramos a casa y resolviéramos el asunto en familia. Al fin y al cabo, la culpa había sido de Emma, y como éramos familia, preferían no intervenir. Pero yo me negué a irme con papá. Pedí que llamaran a mi tío. Dije que quería ir a su casa. Muy pronto, el tío llegó. Cuando vio a Emma, no pudo ni caminar. Su rostro estaba lleno de emoción. Claramente buscaba en ella rasgos parecidos a los suyos. Qué enfermo. Buscando activamente pruebas de su propio crimen, le extendí los brazos para que me levantara. Y cuando se agachó, le tiré del pelo sin piedad. ¿Por qué ayudaste a esa mujer mala a hacerle daño a mamá? Eres malo. Tú no eres mi tío. Capítulo 07. Apreté con fuerza, sin soltar. Mi tío gritaba de dolor, pero se sentía tan culpable que no se atrevía a jalarme con fuerza, hasta que mi padre me dio una bofetada. Lillian, no te vuelvas loca. Me dolió mucho la cara. Solté la mano, lo miré fijamente.
En ese momento, no quería que él fuera mi padre. Ojalá mi madre hubiera sido más libre al amar. Ojalá nunca se hubiera enamorado de él. Entonces, yo no sería hija suya y no me vería atrapada en todo este caos. Era la primera vez en su vida que me pegaba, y se arrepintió, con los ojos llenos de compasión, temblándole los labios. Lily, ¿no puedes hacer esto? Intentó acariciarme la cabeza, pero aparté su brazo. Tú no eres mi padre, dije con frialdad. Lily, su voz era débil, como si lo hubiera herido profundamente. Qué patético. El que más daño hizo fue él, pero se pone en el papel de víctima. Me fui con mi tío a su casa. Intentó pedirme perdón. Le respondí fríamente. Le debes a otro si usaste a mi madre como pago. Eres igual de despreciable que mi padre. Se quedó sin palabras, mirándome como si fuera una desconocida. Entré en la habitación, cerré la puerta y lo dejé afuera. Luego llamé a mi abuela para que enviara a la tía Liu. Mi abuela aceptó de inmediato. En la línea, escuché la voz de Emma. Hablaba emocionada. ¿Puedo vivir aquí? ¿Puedo quedarme para siempre? Abuela, papá, son tan buenos. Ja, con razón aceptaron tan rápido. ¿Tenían miedo de que mi regreso afectara a Emma? ¡Qué familia tan bondadosa por criar a una nieta! Sacrifican a su verdadera nieta. Definitivamente no somos la misma familia, por eso no encajamos en la misma casa. Cuando la tía Liu llegó, le pedí que llevara el cabello para hacer una prueba de ADN. Ella dudó. Lily, esto no está bien. Tía Liu, ¿tú no sospechas nada? Ella también sospechaba. Apretando los dientes, dijo, está bien, iré a averiguarlo. Se llevó la muestra y fue discretamente al centro de análisis. Sin embargo, el día de recoger los resultados, lo que obtuvimos fue un informe que confirmaba la paternidad. Me quedé atónita. ¿Cómo podía ser? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo podía ser Emma realmente hija de mi tío? Entonces, ¿por qué el guión quiso detenerme? La tía Liu también se sintió decepcionada. Con resignación dijo, Lily, parece que así lo quiso el destino. No hay nada que hacer. ¿Destino? Recordé el protagonista femenina sobre la cabeza de mamá, el protagonista masculino sobre la de papá, el villana sobre la de Alice, y esos momentos en los que se me prohibía hablar. No creo en el destino. Así, los días pasaron como en una niebla. No mucho después, papá vino a recogerme. Me preguntó si en el futuro podría llevarme bien con Emma. Emma, otra vez Emma. En ese instante, sentí una profunda conexión con mi madre. Él es mi padre. ¿Por qué quiere tanto a otra niña? ¿Por qué, de forma inconsciente, me pone a mí como la acosadora dominante? Él es el esposo de mi madre. ¿Por qué se preocupa por otra mujer y obliga a mamá a agachar la cabeza ante ella? Para él, ¿qué somos mi madre y yo? Herramientas para demostrar su autoridad, su supremacía, su palabra absoluta. Cerré la puerta. Tú no eres mi padre. Sabía que esa frase era como una puñalada directa a su corazón. Su rostro reflejaba dolor. Lillian, no le hice caso. En ese momento, sentí que una semilla oscura germinaba dentro de mí. Quería herirlo, con desesperación. Solo hiriéndolo me sentiría aliviada. Esa noche, la tía Liu continuó leyéndome novelas de La dulce esposa del CEO. La interrumpí. Tía Liu, ya no quiero escuchar eso. Eso no puede salvarme. Tampoco puede salvar a mamá. Cambié de dirección. Le pedí que me leyera otros libros. Escuchaba de todo. Si sentía que un libro no era el adecuado, pedía otro. La tía Liu no se molestaba. Le dolía ver que, tan pequeña, yo viviera como una niña sin padres. Siempre me consentía. Cuando me leyó Jane Eyre, mis ojos brillaron. Esa mujer tiene algo especial. Después, escuché Orgullo y Prejuicio, y me enderecé de golpe. Este lo debe leer mamá. Capítulo 08. Durante el Año Nuevo, en un día de viento y nieve, mamá llamó a la puerta de la casa de mi tío. Venía a buscarme. A su lado había un hombre, y sobre su cabeza había unas palabras, secundario masculino enamorado. Ya no me sorprendía. Cada protagonista femenina tiene un segundo hombre que la quiere. El hombre se llamaba Kevin. Su rostro era suave, elegante y apuesto, no como el de mi padre, de rasgos profundos y agresivos. Se inclinó para hablarme, con una actitud muy respetuosa y cortés. Lily, ¿por qué no pasas este año nuevo con el tío? Yo quería decir que sí, pero mamá se negó. Kevin, no hace falta. Gracias por traerme, respondió. Mi tío salió. Su rostro era puro remordimiento, e insistió en que mamá se quedara a pasar el año nuevo. Mamá dijo fríamente, no, ya compré una casa. A partir de ahora, Lily vivirá conmigo. Mi tío quedó avergonzado. Lo siento, Calliope. Mamá se dio la vuelta y se marchó. Se fue con clase. Mi tío quiso llamarla,
pero no pudo abrir la boca. Solo nos miró irnos con la mirada vacía. Le dije a mamá, en realidad, creo que el tío es un poco mejor que papá. Cuando supo que Emma era su hija, quiso traerla de vuelta. Entre mi mamá y Alice, eligió a Alice. Él sí actuó como esposo y como padre. Aunque nos haya tratado mal, mamá se detuvo. Me abrazó con fuerza. Tal vez lo entendió. Eso es lo que debería hacer un esposo y un padre normal, creer y proteger a su esposa e hija. Comparado con el tío, mi padre es peor, mucho peor, porque él siempre nos sacrifica para cumplir con sus nobles sentimientos. Kevin Kim nos acompañó a mamá y a mí hasta la nueva casa, pero en la puerta, nos encontramos con papá y Alice. La cara de mamá cambió, y la de papá también. Alice murmuró, cuñada, ¿esto no es el señor Kim quien te perseguía antes? ¿No te parece inapropiado? Sabía cómo encender fuego. Como no podía insultar a mamá, le respondí yo. Tú y mi papá están juntos por afecto de hermanos, pero si Kim está con mi mamá ya es un problema. Tu cabeza está llena de basura sexualizada. Alice se quedó boquiabierta, con una expresión de shock. Pronto, las lágrimas comenzaron a caerle una a una. Se veía muy lastimera. Cuñada, hoy me armé de valor durante mucho tiempo para poder dejar atrás el pasado y llevarme bien contigo, pero tú incitas a una niña a insultarme. Eso es demasiado. Lo siento, no puedo aceptarte. Y salió corriendo, tropezando, como una víctima, pero papá no la siguió. En vez de eso, le habló con frialdad a Kim. Tengo algo que hablar con mi esposa. Por favor, retírate. El tío Kim no lo miró. En cambio, miró a mamá. Cuando vio que mamá asentía, respondió en voz baja. Cualquier cosa, puedes llamarme cuando quieras. Se disponía a irse. Yo le susurré, tío Kim, ¿puedo irme contigo? No me gusta papá. Quiero estar contigo. Kevin Kim sonrió muy feliz. La cara de papá se volvió negra, rechinaba los dientes, pero no podía hacer nada. Cuando el tío Kim me levantó en brazos, le dije a papá muy seria, Alice se equivocó. Mamá no me enseñó lo que dije. Fue porque yo detesto profundamente a Alice y a ti. No eres un buen padre, ni un buen esposo, pero sí eres un buen hombre para Alice. Kevin respiró hondo, como si fuera la primera vez que descubriera lo afilada que podía ser mi lengua, y papá se quedó como golpeado por un rayo, con una mirada de tristeza absoluta. Pero mamá no lo compadeció en absoluto. Abrió la puerta y dijo con frialdad, si tienes algo que decir, hazlo de una vez. Es año nuevo y no quiero discutir. Kevin y yo esperamos afuera. Jugó conmigo a hacer muñecos de nieve. Encendimos fuegos artificiales. Caminamos por la nieve dejando huellas de nuestros pies entrelazados. Él sería un buen padre, pero he escuchado muchas novelas, y los secundarios casi nunca se quedan con la protagonista. Además, tampoco quiero que mamá vaya de hombre en hombre. Dejar que los hombres dominen su destino es una tragedia. Ella debería ser como una verdadera protagonista de novela, con ideas propias, capaz, e interesada en vivir una vida con gusto. Le pregunté a Kevin, ¿qué es lo que más te gusta de mi mamá? Kevin sonrió, tu mamá es maravillosa, es la mejor chica que he conocido. Si algún día se divorcia, ¿puedo perseguirla? Iba a responder, pero sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión cambió visiblemente. Me puse en alerta. Muchos secundarios tienen un pasado de exnovias tóxicas. No sabía si Kevin sería la excepción. Colgó la llamada. Se quedó en silencio mucho tiempo. Yo tampoco dije nada. Parece que Kevin no era la excepción. Poco después, papá bajó las escaleras furioso. Me miró y dijo con frialdad, Lilian, vámonos a casa. Mamá bajó enseguida y me protegió con fuerza. Lily se queda conmigo. Vete. La tensión entre ellos era feroz. Papá, con el rostro sombrío, dijo, hasta ahora, por ti, he sido suave, pero de aquí en adelante, atente a las consecuencias. Mamá le gritó enfadada, Isan, no juegues sucio, no quiero despreciarte aún más. Papá subió al coche, con una cara fría como el hielo. Aceleró y se fue dejando atrás una estela de polvo. Fuera de la ley, ya sé cómo luce uno. Le pregunté a mamá, ¿qué te gustaba de papá? Mamá no supo qué responder. Después de un rato, dijo, ya todo pasó. Capítulo 09. Mi mamá y yo vivíamos juntas. Ambas deseábamos con desesperación una vida tranquila. Pensándolo bien, esa vida tranquila significaba una vida sin papá, sin la abuela, sin Alice, incluso sin el tío. Ella me cambió de jardín de infancia. No era tan bueno como el anterior, pero estaba cerca de casa y las maestras eran muy amables. Trabajaba muy duro. Abrió un estudio de diseño. Tenía talento y comenzó a destacarse en el sector, pero su estado de ánimo no mejoraba, porque la empresa del tío había empezado a ser atacada. El tío no aguantó más y vino a buscar a mamá, apoyado en el coche.
Fumaba cigarro tras cigarro. Tenía el pelo desordenado y una expresión deshecha y apagada. Claramente estaba al borde del colapso de tanto trabajo y presión. Cuando vio a mamá, sus ojos se iluminaron un momento, pero la luz se apagó enseguida. La empresa está siendo atacada por Isan. Perdimos varios contratos. Tú tienes una parte de acciones ahí. Quería consultarte qué hacer. ¿Y tú qué piensas hacer? El tío no dijo nada. Parecía debatiéndose por dentro. Deberíamos disculparnos con Isan. Los hijos no pueden crecer sin su padre. ¿No crees? Mamá se quedó paralizada. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero se las aguantó con todas sus fuerzas. Le soltó una bofetada al tío. Duncan, me das asco. Las protagonistas de novelas trágicas nunca saben insultar bien. Yo subí con una palangana de agua. Grité, mamá, apártate. Y vertí toda el agua desde lo alto. Empapé al tío de pies a cabeza. Su mirada se volvió oscura. Me fulminó con los ojos. Lillian, ¿no tienes educación? Tú eres un extraño. No tienes derecho a decirme nada. Baja ahora mismo. La última vez que acosaste a Emma no dije nada, pero esta vez no te lo voy a perdonar. Quería subir las escaleras. Mamá lo detuvo. Duncan, ni te atrevas. ¿Crees que no sé lo que estás tramando? Estás transfiriendo activos a escondidas para echarme de la empresa. Como no lo lograste, trataste de hacer que alguien comprara mis acciones en secreto. ¿Quieres regalárselas a Alice como dote? Me quedé en silencio. Así que habían pasado tantas cosas sin que yo supiera. Cuánta presión había soportado mamá. Y ella nunca me dijo nada. El rostro del tío se puso completamente rígido. Por un instante, la vergüenza se reflejó en su cara. Parece que él mismo sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Respondió con frialdad. Eso es lo que le debemos a Alice. Yo le arruiné la vida. Tú le provocaste un ataque al corazón. Está hospitalizada a largo plazo. No solo tus acciones. También voy a transferirle parte de las mías. No quería decírtelo antes, para no herirte, pero ya que lo sabes, no hay nada que esconder. Calliope, le debemos a Alice. Tenemos que compensarla. Estás loco. Es la única herencia que nos dejó papá. Papá y mamá lucharon toda su vida por esto. Y además, yo no le debo nada a Alice. No le debo nada. Mamá estaba a punto de estallar de la rabia. Casi nunca perdía el control, pero esta vez sí, por completo. Una crisis histérica. El tío había tocado su límite. Duncan soltó una carcajada sarcástica. Así eres tú. Nunca aprendes. ¿Acaso no fuiste tú quien obligó a Alice a irse del país? ¿No fuiste tú quien causó que se cayera por las escaleras y tuviera el ataque al corazón? ¿No fuiste tú quien mandó a Lillian a acosar a Emma para echarla de la familia Son? ¿Y lo del accidente de auto? ¿También vas a negar que tú lo provocaste? Finalmente, las lágrimas de mamá cayeron. Golpeaba con fuerza el pecho del tío, descargando toda su ira. Duncan, eres idiota. No sabes qué clase de persona soy yo. Isan duda de mí, y ahora tú también. Tú eres mi hermano. ¿Con qué derecho crees en otra mujer y no en tu propia hermana, solo porque se acostó contigo? Paf. Duncan le dio una bofetada a mamá. Capítulo 10. Todo el mundo quedó en silencio. Duncan dijo con frialdad. No te permito insultar a Alice. Calliope, tú y tu hija no tienen educación. Mamá lo miró atónita. Ni siquiera le cayeron las lágrimas. Se cubría la cara, mirando a Duncan como si fuera un extraño. Me dolía el corazón. Grité mientras bajaba corriendo las escaleras, golpeándolo con puños y patadas. No te atrevas a lastimar a mi mamá. Nadie puede hacerle daño a mi mamá. Él me empujó al suelo de un manotazo. Mamá intentó jalarme, pero el impacto fue tan fuerte que también cayó al suelo conmigo. Su brazo protegió mi cabeza, pero su propia cabeza chocó contra el piso. Calliope, esta es tu última oportunidad. Véndeme tus acciones. Yo se las entregaré a Alice. Isan se detendrá y aún podrás recibir algo de dinero. Y además, vuelve a la familia Son. Pídele perdón a Alice. Deja de enfrentarte a ella. Yo me casaré con Alice, y así ella ya no tendrá que aguantar tus desplantes. Será mejor para todos. Ni siquiera nos miró. Se dio la vuelta. Subió al coche y se fue rápidamente. Me levanté como pude y traté de ayudar a mamá a incorporarse, pero al tocarla, mi mano se llenó de sangre. Me congelé del miedo. Mamá dijo, Lily, tranquila, mamá está bien. Trató de levantarse, pero enseguida volvió a caer al suelo y se desmayó. Ese día fue, probablemente, el más oscuro de toda mi vida. Llorando, llamé a Kevin. Él llegó enseguida, cargó a mamá y la llevó al hospital. Cuando todo por fin estuvo bajo control, me di cuenta de que mi tobillo estaba hinchado, tanto que ya no podía caminar. Pero en ese momento, no sentí ningún dolor. Kevin me tomó en brazos, llorando de preocupación. Lily, has sufrido mucho. Cuando te hagas daño, díselo a los adultos de inmediato. No puedes aguantarlo sola.
Quería llorar, pero no me salía ni una lágrima. Pensaba, ¿será que me equivoqué? ¿Habré hecho mal? ¿Por qué? Si solo quiero ayudar a mamá, ¿las cosas cada vez se vuelven peores? ¿Por qué estoy tan segura de que habrá un buen final? ¿Pero el proceso duele tanto? No puedo salvar a mamá, y los libros tampoco pueden salvarnos. Parece que las protagonistas de las novelas trágicas nunca pueden escapar del control del guión. Le susurré, tío Kim, ojalá tú fueras mi papá. TSK, se escuchó una risa sarcástica. Levanté la vista y vi a un niño pequeño que se reía fríamente. Tampoco es gran cosa tenerlo como papá. El niño tendría unos 10 años y sostenía un termo con comida. Estaba recostado contra la puerta, con una mirada helada clavada en Kevin. Kevin cambió de expresión. ¿Qué haces aquí? No es asunto tuyo. Simon Kim, no seas grosero. Tengo madre, pero no tuve padre que me criara. Claro que no soy tan educado como los demás. El niño me miró con rencor. Esa mirada, como si yo le hubiera robado a su papá. Pensé, ¿acaso así era como yo miraba a Emma en el pasado? En ese momento, todo me pareció una tontería. Él era claramente mayor que yo, también se apellidaba Kim, y me odiaba. Según las reglas de las novelas trágicas, probablemente fue un error del pasado de Kevin, una irresponsabilidad de juventud. Y ahora, ese niño venía a buscarlo, justo cuando Kevin estaba intentando conquistar a mi mamá. Como suelen ir estas historias, el niño no se vengará de Kevin, sino de mi madre. ¡Qué mala suerte! Nunca más volveré a confiar fácilmente en alguien. Este mundo parece una trampa enorme. Un paso en falso y caes en el abismo. Le dije fríamente, tío Kim, gracias, pero por favor, no nos contactes más. No quiero que nadie más le cause problemas a mi mamá. Mi mamá es inocente. Nadie tiene derecho a hacerle daño. Kevin se sintió incómodo. Suspiró. Esto es más complicado de lo que parece. Descansen bien. Cuando tenga tiempo, volveré. Prometo que lo solucionaré. Se fue con el niño. El niño no quería, pero aún así lo siguió. Esa sensación la conocía bien, querer estar cerca, pero no querer perder el orgullo, no saber cómo rechazar, pero tampoco querer quedarse. Seguro que anhelaba mucho el afecto familiar. Capítulo 11. Contacté a la tía Liu y le pedí que viniera discretamente para ayudar a trasladar a mamá a otro hospital. La tía Liu realmente vino, me abrazó fuerte, y lloraba del dolor que sentía por mí. Al ver a mamá, sus lágrimas fluyeron aún con más fuerza. Son unos desgraciados. ¿Cómo pueden tratar así a tu mamá? Sí, realmente no son personas. ¿Cómo pueden maltratar tanto a su propia esposa y a su hermana, solo para alimentar su dignidad de hombre? Pisotear la dignidad de una mujer para reforzar su masculinidad es una conducta baja, bajísima. Me sentía avergonzada por haber llamado papá y tío a esos dos hombres alguna vez. La tía Liu tramitó rápidamente el traslado de mamá al nuevo hospital. Yo tenía muchas ganas de contarle a mamá lo de Kevin, pero en el momento de abrir la boca, no pude decir nada. Miré por la ventana con una sonrisa sarcástica. Este maldito cielo debe de ser un cobarde. Solo se atreve con las mujeres. Un verdadero blandengue. Cuando mamá despertó, estaba mucho más callada. La tía Liu pidió licencia en su trabajo para cuidar de ella a tiempo completo. A menudo, frente a mamá, me leía Orgullo y Prejuicio. Tal vez era una especie de mensaje en clave. Mamá escuchaba en silencio, con la mirada cada vez más firme. Las mujeres suelen tener fantasías demasiado irreales sobre el amor. Una persona puede sufrir profundamente solo por ser débil o indecisa. El amor es la luz que aparece solo después de abandonar el orgullo y el prejuicio. Sentía que una fuerza comenzaba a crecer dentro de ella, en medio del silencio, y eso me daba esperanza. Tal vez mamá sí pueda romper con el guión. Tal vez podamos ganar. El día del alta. La tía Liu estaba feliz ayudándonos con el papeleo, pero justo cuando salíamos para tomar un taxi, un coche se detuvo frente a mamá. La ventanilla bajó, y apareció el rostro frío de Isan. Con voz seca, dijo, sube. Mamá lo ignoró. Se dirigió a otro lugar para tomar el taxi. Isan no dijo más. Arrancó el coche y se fue. Pero pronto sonó el teléfono de la tía Liu. Su rostro se llenó de asombro, y estaba tan desconcertada que casi se le cae el móvil. Del otro lado, se escuchaba claramente la voz de Isan. Estás despedida. Mamá tomó el teléfono. Isan, ¿de verdad quieres obligarme a volver? Haz lo que quieras. Está bien, volveré. Me disculparé contigo, con Alice, y luego nos divorciaremos. ¿Eso te satisface? Ja, ¿tan fácil te lo tomas? Entonces arrodíllate para disculparte. La llamada se cortó. La tía Liu estaba a punto de romper en llanto. Calliope, no vuelvas. Ese no es lugar para vivir. De todos modos, ya iba a renunciar. Como niñera estrella. Muchos se pelean por contratarme, pero mamá y yo sabíamos que no era así de simple.
Niñeras de primer nivel escasean, sí, pero las familias que pueden pagarlas también se mueven en el mismo círculo social. Enfrentarse a Isan por una niñera no les conviene. Mamá abrazó a la tía Liu. Hermana, ven conmigo. Si no estás, Lily será la que sufra. Solo confío en ti. No te preocupes por mí. Cuida de Lily, y serás mi hermana de por vida. La tía Liu lloró. Mamá también lloró. Yo también lloré. Tomamos un taxi y regresamos a la vieja casa como si fuéramos a enfrentar la muerte. Pero al llegar, lo único que encontramos fue una casa vacía. Capítulo 12. Isan se llevó a la abuela, a Alice y a Emma a una subasta. Esa noche en las noticias, hubo un titular. Él había gastado 100 millones para comprar un collar de joyas único y excepcional. Ese collar colgaba del cuello de Alice. Ella sonreía radiante, como una flor lujosa y deslumbrante. Emma fue llamada la pequeña señorita más hermosa, con sus grandes ojos puros e inocentes, ganándose un montón de admiradores. Todo el mundo alababa a Isan, diciendo que era el mejor hermano del universo. Bastante acertado. Total, en esta vida ya nunca podrá ser llamado mejor esposo ni mejor padre. Regresaron a casa entre risas y alboroto. Hasta los sirvientes parecían cobrar vida. Mamá y yo nos quedamos tranquilas en la habitación, pero Alice no estaba dispuesta a dejarnos en paz. Vino a tocar la puerta. Cuñada, sal, te traje un regalo. Este collar lo compré especialmente para ti. ¿Te gusta? Mamá abrió la puerta. De espaldas a Isan y los demás, Alice sonreía con malicia. Con una voz apenas audible, susurró: 3 millones. Es una ganga para una perra como tú. Pero mira, tu esposo me compró uno de 100 millones. Como sea, salgo ganando. Ponte el collar de una vez, o él se va a enojar de nuevo y va a decir que me estás maltratando. El rostro de mamá se puso pálido. Tenía los ojos llenos de furia, pero no tenía cómo desahogarse, porque lo que Alice decía era cierto. Si ella se atrevía a rechazar, Isan se enfurecería sin duda. Él es como un cerdo sin cerebro. Caí de rodillas con un pum, y empecé a llorar a gritos. Por favor, no maltrates más a mi mamá. Mi mamá no es una perra. Si quieres insultar, insúltame a mí, pero hazlo en voz alta. No la maldigas bajito. Alice se puso algo nerviosa. Su cara se puso rígida. Apretaba los dientes de la rabia. Isan corrió. Me levantó bruscamente del suelo y fulminó a mamá con la mirada. ¿Qué clase de mujer eres? ¿Le enseñas a tu hija a mentir así y a calumniar a los demás? Mamá soltó una risa helada. Sí, soy tan baja. ¿Y tú no eres igual de miserable? Suplicaste que volviera. Calliope, ¿crees que no puedo hacerte nada? No te pases. ¿Te arrepientes? Pues divorciémonos. Así puedes casarte con tu adorada amante. El rostro de Isan se tornó completamente oscuro, y alzó la mano para abofetearla, como un becerrito. Me lancé contra él y lo empujé. Tropezó y retrocedió varios pasos. Ordenó con frialdad: llévense a la señorita, enciérrenla. Los sirvientes dudaron un segundo, pero al final me levantaron en brazos. Mamá intentó protegerme, pero Isan la sujetó con fuerza por la muñeca. Quería llorar y resistirme, pero recordé lo que había pasado la última vez que lloré y pataleé. Aguanté las lágrimas y me aferré al cuello de la sirvienta. Le dije a mamá: mamá, no te preocupes, me portaré bien, me cuidaré. Cuídate tú también. Fuerza. Le hice señas con los labios. En silencio. Mamá lloró. Isan la abrazaba muy, muy fuerte. Por eso no vio la mirada venenosa de Alice, que observaba a mamá con un odio feroz. Yo pensaba: idiota de Isan, a ver si tienes el valor de voltear y mirarla. Mira una sola vez, y sabrás lo ciego que estás. Pero no lo hizo. Toda su fuerza estaba centrada en mamá, y sí, parecía amarla mucho. Pero entonces, ¿por qué la lastima tanto? Capítulo 13. Mi mamá y yo fuimos aisladas. Yo no podía verla, y ella tampoco a mí. Solo la tía Liu logró rogarle a la abuela que la dejara venir a cuidarme, pero ni siquiera ella tenía noticias de mamá. Era como si mamá hubiera sido encarcelada, desaparecida del mundo exterior. Volví al jardín de infancia de antes. Nadie me dio la bienvenida. Ni maestros ni compañeros me querían, pero yo no necesitaba que me quisieran. A veces, Duncan venía a buscar a Emma. Emma me presumía su nuevo favoritismo, pero no la envidiaba. Me parecía tonta. Si de niña ya competía por presumir el amor del padre, de grande seguramente hará lo mismo con el amor de otro hombre. Personas así se ven a sí mismas como mascotas, no como seres humanos. Pero yo sí me veo como una persona. Si alguien me ama, claro que me alegraré. Si nadie me ama, no importa. Yo me amaré a mí misma, pero ella, probablemente nunca lo aprenderá. Siempre siento que puedo ver su futuro. Tal vez será otra como su madre, o tal vez como mi madre. En cualquier caso,
Una tragedia. A veces Duncan me miraba como queriendo decir algo, pero antes de que se acercara, yo ya le gritaba que se largara. Con el tiempo, empezó a verme como a una desconocida, y yo a él también. Viví así durante 3 meses. Un día, en clase, de repente sentí una angustia profunda, un presentimiento que me apretaba el pecho. Corrí hacia la puerta con desesperación, pero la maestra me detuvo y me sostuvo con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. Le rogué: señor, quiero irme a casa. Llame a Ethan. Quiero volver. Quiero ver a mi mamá. Lily, ¿te sientes mal? Dime que te duele. La seño te ayudará. Quiero irme a casa. Siento que a mi mamá le pasó algo. Por favor, señor, llame a papá. Decir la palabra papá me hizo sentir una vergüenza terrible, como si estuviera traicionando a mamá, pero por mamá, podía aguantarlo todo. La maestra dudó, pero llamó. Nadie contestó. Llamó una y otra vez, pero siempre le colgaban. No quiso tomar una decisión por su cuenta, así que me llevó a la enfermería. Me porté como una niña obediente, pero en cuanto se distrajo hablando con la doctora, aproveché para llamar a la tía Liu. La tía Liu llegó muy rápido, y con ella vino Kevin. Kevin me llevó a un hospital. Mamá estaba en una cama, con la cabeza envuelta en vendas, el cuerpo lleno de vendajes, inconsciente. Kevin le pidió a la tía Liu que me cuidara bien. Luego fue directo a pelearse con papá. «Eres un bastardo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Calliope?» Ethan no se quedó atrás. No necesito que un extraño se meta en los asuntos de mi esposa. 2 hombres famosos en el mundo empresarial, peleando a golpes en un hospital, sacándose todos los trapos sucios. Fue entonces que me enteré de todo. Alguien había secuestrado a Alice y a mamá, obligando a Ethan a elegir. Ethan eligió a Alice. Mamá fue arrojada al mar. Alice desapareció. Según Ethan, quedarse junto a mamá y mandar a buscar a Alice ya era una muestra de gran humanidad. Y Kevin tampoco era tan limpio. A los 15 o 16 años, tuvo relaciones con la hermana mayor de un vecino. Ella, después de acostarse con él, se fue del país. Allá, en silencio, tuvo un hijo. Su idea era criarlo sola sin que nadie lo supiera, pero enfermó de cáncer. Sin otra opción, tuvo que contactar a Kevin para pedirle que se hiciera cargo del niño. Ese niño era Simon. Ethan le reprochó a Kevin: si ya tienes un hijo tan grande, ¿con qué cara vienes a cortejar a Calliope? Yo les grité que se largaran a pelear afuera. Hacían demasiado ruido. Eran asquerosos. Ninguno de ellos tenía derecho a estar frente a mi mamá. Al fin se callaron. Pasaron muchos días. Yo me quedé noche y día junto a mamá, como una leona. No permitía que nadie se acercara. Ethan intentó volver a encerrarme. Tomé un cuchillo de fruta y me corté la muñeca. Si no te importa que me muera, enciérrame. Él se sintió herido, con los ojos rojos. Lily, lárgate, dijo. Lo siento. Le di la espalda. Sentí un escalofrío de asco recorrerme el cuerpo. Capítulo 14. Después, ellos ya no volvieron. Y mamá despertó. Al verme, sonrió. Lily, debiste haber pasado por mucho. Yo le dije: no fue nada. La que lo había pasado mal era mamá. Si no fuera porque yo existía. Esa debilidad de la que se aprovechaban. Probablemente ella no habría tenido que aguantar tanto. Las protagonistas de las novelas trágicas nunca pueden escapar del guión. ¿Será que si yo muriera, mamá podría liberarse? Pensaba en eso, a veces tan intensamente que me perdía en mis pensamientos. Cuando mamá pudo volver a moverse, le encantaba acariciarme la cabeza, besarme las mejillas. Me elogiaba una y otra vez. Mi pequeña Lily es increíble. ¿Cómo puede haber una niña tan valiente? Cuando crezcas, serás fuerte y valiente. Ay, Lily está lista. Hasta puede leer esos caracteres tan difíciles. Eres súper inteligente. Cuando crezcas, serás talentosa y capaz. Wow, mi Lily ya sabe cuidarse sola. Qué hábil eres. Verte así hace que mamá se sienta tan feliz. La oscuridad dentro de mí se disipó bastante. Incluso sentí una pizca de orgullo secreto. Si soy tan buena, seguro que podré vencer este estúpido guión. Mamá solo tiene que esperar a que yo crezca un poco más. Me convenció de volver al jardín de infancia. Lily, necesitas aprender cosas. Solo así podrás salir de esta casa cuando crezcas. Irte lejos, cumplir tus sueños. Y volví, y me arrepentí. Ese día, me sentía inquieta. En la segunda clase, le dije a la maestra que quería regresar al hospital. Ella me miró fijamente. Esta vez, no dudó. Marcó el número de Ethan como siempre. Nadie contestó. Pidió permiso. Y tomó un taxi conmigo rumbo al hospital. Y entonces vimos una multitud agolpada frente a la entrada. Mamá estaba sentada al borde de una ventana. El cristal ya estaba roto. Detrás de ella se veía una silueta moviéndose. Y el rostro desesperado de Ethan.
Gritaba algo con pánico. Mamá no le respondió ni una sola palabra. Cuando me vio entre la multitud, se sobresaltó por un momento, pero luego, sonrió, me miró, y movió los labios. Dijo algo, y sin dudarlo, se lanzó al vacío. ¡Pum! Un golpe seco estremeció el suelo. La maestra me cubrió los ojos con las manos. Mi mente quedó en blanco. Una luz blanca deslumbrante, y un leve rastro de rojo. Capítulo 15. Durante mucho tiempo, no pude hablar. No reaccionaba ante nadie. Solo reconocía a la tía Liu. Isan intentó hablar conmigo, pero la tía Liu lo apartó de un empujón. Señor, si de verdad le desea el bien a Lily, no vuelva a molestarla. Si yo hubiera conseguido la custodia de Lily, usted no volvería a verla en toda su vida. En ese momento, ella parecía la verdadera dueña de esta casa, y Isan no pudo decir ni una palabra. Con los ojos enrojecidos, se fue tambaleando. Parecía un poco miserable, pero no sé por qué, yo lo sentía repugnante, incluso asqueroso. Le pregunté a la tía Liu, ¿quién era ese? La tía Liu contestó fríamente, un desconocido. Oh, la tía Liu me cuidaba, comía, dormía, leíamos, jugábamos. No salíamos ni un solo paso fuera de casa, pero el ambiente era un desastre. Todos los días se escuchaban gritos y peleas desde el exterior. Parecía que todos se ensañaban con una mujer. Esa mujer venía todos los días con su hija a rogar, suplicándole al tal Isan que la perdonara. Decía que sabía que había hecho mal, que por favor, por los viejos tiempos, les diera una oportunidad de vivir, pero Isan era despiadado. Siempre gritaba que haría que pagaran el precio. Le pregunté curiosa a la tía Liu qué estaba pasando. Ella torcía la boca con desdén y respondía, un cabrón y una zorra. Bien merecido. La niña murió. Ahora vienen a llorar y a suplicar. Asco de gente. Ah, entonces eran malas personas. Eso no tenía nada que ver conmigo. Un día, aprovechando que no había nadie, la tía Liu me llevó a dar una vuelta por la planta baja. Apenas salimos, una mujer salió corriendo de un rincón oscuro y se arrodilló ante mí. No solo ella se arrodilló, también obligó a una niña pequeña a arrodillarse junto a ella. Lily, nos equivocamos. Por favor, pídele a tu papá que nos deje en paz a mí y a Emma. Sí, me iré al extranjero. No volveremos a molestarlos nunca más. Te lo ruego, ayúdanos. La tía Liu gritó y me protegió, ordenándole que se apartara. Yo, curiosa, me asomé detrás de la tía Liu y pregunté, ¿quién eres? La mujer, con cara de pena, dejó ver una chispa de malicia y satisfacción, pero se la tragó de inmediato, y por eso su expresión se volvió muy extraña. ¿De verdad, perdiste la memoria? Sentí su emoción escondida, su burla contenida. Me pareció muy aburrida. No quería hablar con alguien que no entendía lo que se le decía y encima se alegraba del mal ajeno. Me fui obedientemente con la tía Liu. La mujer quiso lanzarse otra vez hacia mí, pero los guardaespaldas salieron corriendo y la sujetaron contra el suelo. Isan bajó del coche apresurado y corrió hacia mí. Lily, ¿estás bien? Yo me recosté sobre el hombro de la tía Liu, sin mirarlo. Tía, tengo sueño. Quiero irme a casa. Aquí hay mucho ruido. Isan se detuvo, miró hacia atrás a Alice, y le dijo con frialdad, haz que se calle. De inmediato, le dislocaron la mandíbula. Alice quedó llorando de miedo, sin poder decir una palabra. A Emma también le metieron un trapo en la boca. Ni un sonido pudo salir. Qué aburrido. Cerré los ojos y me dormí rápido. Después de eso, Alice no volvió a aparecer ante mí. Era como si hubiera desaparecido del mundo. La mujer que llamaban abuela andaba todos los días rondando, mirándome con ojos llenos de pena, rogándome que comiera y bebiera más. ¡Qué fastidio! Pero la tía Liu parecía estar bajo presión. Tenía mala cara, pero no se atrevía a contradecir a esa mujer. Tuve que actuar yo misma, hacerle entender que era una molestia. Si ella hablaba de comida, yo no comía ni un bocado, aunque ya hubiera tomado el plato. Si abría la boca, lo dejaba de nuevo. Después de varias veces, entendió que lo hacía a propósito. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Lily está enojada con la abuela? La abuela, en verdad no sabía nada. La abuela no sabía lo que le pasó a tu mamá. Señora, basta. El médico ya dijo que Lily no está en condiciones de escuchar estas cosas. La tía Liu la interrumpió de inmediato. La anciana guardó silencio y lloró por lo bajo. Pero yo no sentía nada. Solo pensaba que era muy molesta. ¿No puede ir a su cuarto a llorar sola? ¿Llora aquí para que la consuele? ¿Para que me compadezca? Pues lo siento. No me gusta consolar a nadie, y menos a una anciana que aparece de la nada. Capítulo 16. No pasó mucho tiempo antes de que la anciana fuera enviada de regreso. Se decía que el día que se fue, tuvo una gran pelea con Isan. Ella le dijo a Isan, Lily ya está arruinada. Por el bien del futuro de la familia Son,
Deberías tener otro hijo. No me importa cómo lo hagas. El caso es que consigas otro hijo. Isan la miró con frialdad y le respondió sin piedad. Mamá, ya estás mayor. No te metas en estos asuntos. Si no hubieras traído a una hija adoptiva a esta familia, nada de esto habría pasado. Calliope no habría. Cállate. No menciones más el nombre de esa mujer. Está muerta. Muerta es muerta. Una mujer tan desgraciada jamás podría haber sido nuera de la familia Son. Llévense a la señora al campo y que no regrese nunca más. Isan, soy tu madre. Mamá, ya es hora de que te vayas. La anciana fue sacada casi a rastras. Su cara reflejaba puro asombro. No lo podía creer. Yo estaba recostada en el alféizar de la ventana, mirándola forcejear como un pollito desesperado, y me pareció muy divertido. Aunque, ¿quién es Calliope?, le pregunté a la tía Liu. La tía Liu se asustó muchísimo. Lily, no te apoyes ahí, aléjate de la ventana. Le temblaba la voz. Yo estaba confundida, pero obedecí y me bajé tranquilamente. Ella me abrazó con fuerza, como si me acabara de recuperar después de haberme perdido. Al día siguiente, todas las ventanas de la mansión fueron cubiertas con barrotes de hierro, como si fuera una cárcel. No me gustó nada. Esa noche, sin ánimos, me dormí temprano, pero a medianoche, me despertó el sonido ahogado de un llanto. Salí en silencio, y al llegar a la puerta del estudio, vi a Isan llorando. Tenía un cuaderno en las manos. Lloraba desconsoladamente. Calliope, perdóname. No quería hacerte daño. Yo pensaba que a Alice la habían violado por mi culpa. Solo quería compensarla. Nunca quise lastimarte a ti. Lloró hasta el cansancio, y se quedó profundamente dormido. Entré en silencio. Vi que el cuaderno que sostenía era una libreta. La saqué de sus manos y comencé a hojearla página por página. Era el diario romántico de una mujer. Leí algunas páginas. Me pareció aburrido. Tal vez el amor romántico sea lo más valioso para quien lo vive, pero como lectora, yo solo quería ver lo más escandaloso. Fui hasta las últimas páginas, y leí toda la vida breve y trágica de esa mujer llamada Calliope. Fue malinterpretada, traicionada, humillada. Al principio, quería resistir, defenderse, buscar justicia, pero con el tiempo, se dio cuenta de que era como una bestia atrapada en un frasco de cristal. No importaba hacia dónde intentara escapar. Siempre acababa golpeándose hasta sangrar. Buscó refugio en el amor, y el amor la destrozó. Quiso apoyarse en su familia, y su propio hermano la rechazó. Intentó realizarse profesionalmente. Trabajó duro en la empresa de una amiga, pero su esposo casi la arruina. Intentó ser independiente. Abrió un estudio de diseño con sus últimos ahorros, pero fue acosada y bloqueada por todos lados. Cuando ya estaba por conseguir un proyecto, al final siempre lo perdía. Descubrió que no tenía salida, que la única forma de sobrevivir era rendirse ante su esposo y vivir sin dignidad. Pero, ¿cómo puede alguien vivir sin dignidad? Lo más inquietante es que, parecía haber descubierto un secreto sobre su hija, pero no decía cuál era ese secreto. Lo que me confundió es que, su hija se llamaba Lily, igual que yo. Terminé de leer el diario y lo dejé sobre la mesa. Entonces, bajé la vista y vi, dentro del cajón abierto, un informe impreso, encuadernado con esmero. Lo abrí para echar un vistazo. No entendí casi nada, salvo unos pocos nombres. Era un informe de prueba de paternidad entre un hombre llamado Duncan y una niña llamada Emma. Resultado del análisis, no se encuentra relación biológica de parentesco entre la muestra 1 y la muestra 2. ¿Qué significa eso? Tenía sueño, me tumbé en el sofá y me dormí. A la mañana siguiente, me despertó un grito ensordecedor. Capítulo 17. Abrí los ojos confundida, y vi a un hombre furioso golpeando a Isan en la cara con un informe de papel. Isan, ¿por qué tienes tú los resultados de esta prueba? ¿Por qué tienes tú este informe de paternidad? ¿Por qué me mentiste? Isan se despertó, le apartó la mano de un manotazo y respondió con frialdad. Duncan, lárgate, no vengas a hacer escándalo aquí. Duncan soltó una risa cargada de rabia. Eres un animal. Me hiciste creer que Emma era mi hija. Arruinaste mi vida. Arruinaste la vida de mi hermana. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Se dio la vuelta y se fue. Isan, ahora más despierto, intentó explicarse. En aquel momento, solo quería evitar herir a Alice. Preferí que pensara que había sido contigo, y no con varios hombres. Así que me usaste a mí. ¿Sabes lo que hice por esa maldita mujer? Por su culpa herí a Calliope. Herí a mi propia hermana. Duncan rugía con lágrimas cayéndole por el rostro. Isan temblaba, con los puños apretados de rabia. Lo siento, fue mi error. Isan, vas a pagar. Mientras mi hermana estaba viva, no la protegí. Pero ahora, aunque tenga que destrozarme contigo, voy a hacer justicia por ella. Y se fue con pasos pesados.
Isan se dejó caer desplomado en la silla. Guardó el diario en el cajón con llave. Y también se fue poco después. Ninguno de los dos se dio cuenta de que yo estaba acostada tranquilamente en el sofá. Salí. Encontré a la tía Liu y le conté todo lo que había pasado. Ella guardó silencio por un momento y salió a hacer unas llamadas. Muy pronto. Comenzó a discutir fuertemente por teléfono. Por las pocas palabras que pude captar, entendí todo. Resulta que la tía Liu había hecho en su momento una prueba de paternidad, pero Isan la interceptó antes de que ella la viera, y le entregó una falsa. Todo para proteger a esa mujer llamada Alice. Cuando Alice era joven, intentó drogar a Isan, pero él la echó de casa. Entonces fue violada por otro hombre. Regresó con lágrimas en los ojos diciendo que todo era culpa de Isan. Por remordimiento, Isan la envió al extranjero y desde entonces la ayudó secretamente, dándole todo tipo de compensaciones. De hecho, esa noche, sí estuvo con Duncan, pero no quedó embarazada de él. El niño fue concebido en una relación al azar en el extranjero, pero le echó la culpa a Duncan. Isan, creyendo que aquella noche había sido una experiencia traumática para Alice, y queriendo proteger su pureza, alteró los resultados del test, para que creyera que había sido solo Duncan. Se esforzaba en mantener la imagen limpia de Alice, sin saber que ella hacía de todo allá afuera. Todo esto era un poco ridículo. La tía Liu volvió con un dolor de cabeza del coraje. Me dijo, Lily, si un desconocido pudiera obtener tu custodia, yo me iría contigo de inmediato. La abracé y me reía a carcajadas. La tía Liu también se rió, pero mientras reía, le cayeron lágrimas. Duncan y Isan estaban en guerra abierta. Últimamente, Isan apenas regresaba a casa, y cuando lo hacía, rompía cosas, gritaba. Los sirvientes renunciaban uno tras otro. La tía Liu me contaba todo. Me dijo que Duncan estaba haciendo lo imposible por arruinar la empresa de Lawson, aliándose con otros empresarios. Al parecer, Duncan estaba dispuesto a ceder todo lo que fuera con tal de vengar a su hermana. Esos empresarios ya estaban deseando atacar al grupo Son desde hacía tiempo, y despreciaban que Isan hubiera arruinado a su esposa por culpa de su amante, así que no tuvieron piedad. Yo pregunté, ¿no tiene amigos? ¿Nadie quiere ayudarlo? La tía Liu suspiró. Su reputación ya está por el suelo. ¿Quién querría asociarse con un tonto así? ¿La reputación es tan importante? Claro, tener buena fama es muy importante. Cuando un muro se tambalea, todos lo empujan. Y cuando uno está en falta, todos lo ven y se apartan. Ah, ya entiendo. Isan quería con desesperación hacer una conferencia de prensa para demostrar que la empresa seguía operando con normalidad. Y yo, fui en secreto al evento. Llorando, me aferré a la ropa de Isan. ¿Por qué tienes que encerrarme en casa? No quiero estar más encerrada. Quiero jugar con los otros niños. Capítulo 18. Ese día, Isan estaba desesperado. Luchaba por contener su ira mientras ordenaba que me sacaran de ahí, pero yo me había tirado al suelo y me aferraba con fuerza a su pierna. No quiero volver a que me encierren en el cuartito. No quiero estar castigada otra vez. Miles de cámaras apuntaban hacia mí. Yo lloraba con tristeza, inocencia y una emoción desgarradora. La rueda de prensa de Isan terminó apresuradamente. Luego, por internet, me enteré de que miles de personas lo insultaban. Mientras muchos me elogiaban, decían que era linda y adorable. ¿Cómo va a mentir una niña tan pequeña? Ah, perdón, las niñas también sabemos mentir. Un hombre que presionó a su esposa hasta la muerte por una amante, ¿cómo va a tratar bien a la hija de esa esposa? Sí, él realmente me trató muy mal. Pobrecita niña, dan ganas de abrazarla. Una niña sin madre es como una hierba en el campo. Isan es un animal. Muy bien dicho, gracias. Dormí esa noche completamente satisfecha, pero me desperté en medio de la noche, y vi a Isan parado junto a mi cama. Lily, recuperaste la memoria, ¿verdad? ¿Me odias mucho? Lo miré fijamente, y vi las palabras sobre su cabeza. Esa palabra que solía brillar incluso en la oscuridad, protagonista masculino, últimamente se veía opaca. Tiene sentido. Ya no hay protagonista femenina en este mundo. ¿Para qué seguir necesitando a un protagonista masculino? Me di la vuelta y me dormí tranquila. Después, Isan empezó a vender activos. Su reputación en línea se derrumbó, las acciones bajaron. Fue atacado por sus competidores, y comenzó a liquidar propiedades para intentar salvar la empresa. Mucha gente empezó a sospechar que me maltrataba. Pedían verlo todo con sus propios ojos. Querían verme para creer que estaba a salvo, pero yo me negaba rotundamente a salir. Si alguien intentaba llevarme, la tía Liu me protegía con todo su cuerpo, hasta que un día, la tía Liu desapareció. Isan me miró y me dijo en voz baja, Lily, tú tampoco quieres que papá quiebre, ¿cierto? ¿Por qué no vienes conmigo a dar un paseo? Claro, le respondí, extendiendo los brazos para que me cargara. Abajo había periodistas.
Ahí entendí que había aceptado una entrevista para intentar salvar su imagen pública. Bajaba las escaleras conmigo en brazos, dándose aires de padre poderoso con su pequeña princesa, pero en secreto, le clavé una aguja en la carne. Me miró sorprendido y soltó los brazos. Caí rodando por las escaleras. Grité, me arrastré por el suelo y escupí un poco de sangre. Papá, no me mates, siempre hago lo que me dices. Gente de todas partes corrió a rodearme, apartándolo de mí. Su cara reflejaba frustración, ira, impotencia y una injusticia que no sabía cómo explicar. A mí me dolía el cuerpo, pero por dentro me sentía genial. Por fin él también probó lo que es que nadie te crea, ni aunque digas la verdad. Me llevaron al hospital. Cuando desperté, Kevin, la tía Liu y otros estaban a mi lado. Me preguntaban con sumo cuidado cómo me sentía. Intenté hablar, pero el dolor era demasiado fuerte. La tía Liu lloraba mientras maldecía a Isan. Maldito bastardo. Yo sonreí. Sí, di más insultos. Me encanta escucharlos. Kevin dijo que haría que Isan pagara un precio muy alto. Después supe que él también había participado en la ofensiva contra el grupo Son. Él y Duncan habían agotado todos sus recursos, y por fin, lograron derribar a Isan. Pagaron un precio alto, pero Duncan pagó uno aún mayor. También estaba al borde de la bancarrota. En internet, todo el mundo insultaba a Isan, y me compadecían a mí, solo por cómo cargaba a la niña. Se nota que nunca en su vida cuidó de un hijo. ¿Cómo es posible que un tipo como este gane tanto dinero? Si le vuelvo a comprar algo, el error será mío. Boicot al grupo Son, boicot al hombre basura. La reputación de Isan y de toda la familia Son estaba completamente destruida. Más tarde, vi en las noticias a Isan. Había sido detenido. Capítulo 19. Duncan irrumpió en la mansión de los Son con un grupo de personas, y encontró a Alice en el sótano, al borde de la muerte. Ese día, fue transmitido en vivo. Alice estaba irreconocible por las torturas sufridas en el sótano. La indignación estalló en toda la red. Isan fue arrestado por detención ilegal. Las imágenes de su arresto se reprodujeron una y otra vez en todas las plataformas. Cabizbajo, derrotado, como un perro sin hogar. Vi cómo desaparecía por completo la palabra protagonista masculino sobre su cabeza. Isan tampoco perdonó a Duncan. Una vez en prisión, rápidamente entregó pruebas de que Duncan había desviado activos de la empresa. Duncan también terminó en la cárcel. La más desesperada fue Alice, aún postrada en la cama del hospital. No tardó en hacer un en vivo, intentando construir una imagen de víctima, pero una carta anónima lo cambió todo. Reveló que ella misma había fingido el secuestro y que había sido quien incriminó a Calliope. Todo el mundo quedó en shock. Nadie podía creer lo escandaloso de los hechos. El arte nace de la vida, pero no le llega ni a los talones a la vida real. Con lo absurda que es esta trama, supe al instante que debía ser verdad. Algo así ni un guionista lo inventa. Ser una persona común no suena tan mal. Pobrecita esa niña. Su madre fue asesinada por la amante. Su padre está en prisión. ¿Cómo va a vivir ahora? Sí, ¿cómo voy a vivir? Ahora no tengo padre ni madre. Solo me queda una abuela. Pero el mismo día que supo que Isan había sido arrestado, sufrió un derrame cerebral. Ahora está parcialmente paralizada. Nadie puede cuidarla. Y tuvo que ser internada en un asilo. La tía Liu quería adoptarme, pero como no está casada, no cumple los requisitos legales. Kevin también quería adoptarme por mí. Ya había encontrado a una chica dispuesta a casarse con él solo para poder presentar los papeles de adopción. Para convencerme, me trajo a esa chica, y también a Simon. La chica era encantadora, una mujer sensible, muy romántica. Con voz suave me dijo, no te preocupes, el señor Kim me va a pagar. Una vez que se complete tu adopción, me divorciaré y me iré al extranjero. Te cuidaré bien, lo juro por mi suerte de por vida. Ese juramento, seguramente era sincero. Ella era muy tierna. Pero yo sonreí. Gracias, pero quiero irme a un orfanato. Ella quedó perpleja. ¿Por qué? Yo negué con la cabeza, pero dirigí la mirada hacia Simon. Simon me miró con frialdad por un segundo, luego bajó la cabeza, y empezó a patear el suelo con indiferencia. Murmuró en voz baja. Estoy de acuerdo con adoptarte. Te trataré como a una hermana de verdad. Lo que más temía era que él aceptara. Él no lo sabía, pero sobre su cabeza empezaba a asomar, muy tenue, la palabra protagonista masculino. Si yo aceptaba, esas palabras probablemente se materializarían. Y entonces me pregunté, ¿qué palabra habría sobre mi cabeza? ¿Protagonista femenina? ¿O villana cruel? He leído tantas novelas románticas, que ya puedo imaginarme cómo seguiría la historia. Si de verdad Kevin me adoptaba, eso significaría arrebatarle a Simon el poco afecto paterno que tiene. Con el tiempo, él llegaría a odiarme,
y yo me sentiría culpable. Tal vez, al crecer, esa culpa se convertiría en amor. Si él me llegara a querer, tendría que pelear consigo mismo y contra su rencor. Si no me quisiera, entonces usaría la moral para chantajearme, para exigirme que lo compense. Sería otra historia de drama en la que yo sería la protagonista sufrida. ¡Qué aburrido! No quiero ser la protagonista de nadie. Tampoco quiero ser la villana. Solo quiero tener una vida común y corriente. Una vida que sea únicamente de Lillian. Quizá no sea tan deslumbrante como la de una protagonista, pero vivo para mí misma, y brillo para mí misma. No caeré por nadie. Solo lucharé por mí. Le dije suavemente. No, gracias, tío Kim. No lo necesito. Mi mamá no le gustaba deber favores. Y a mí tampoco. Y coloqué mi mano en la de la directora del orfanato. Simon me miró atónito. Lily, la palabra, protagonista masculino, desapareció de su cabeza. Le sonreí de corazón, le saludé con la mano, y caminé hacia mi nuevo futuro. Después de eso, crecí tranquila en el orfanato. La tía Liu venía a visitarme con frecuencia. Sobre la cabeza de Kevin, también desapareció la etiqueta de secundario enamorado. Se convirtió en un empresario común. Al principio aún podía donar algo de dinero al orfanato, pero luego se hundió en el oleaje cambiante del mercado y empezó a vivir ajustadamente. Isan se suicidó en prisión. Antes de morir, empezó a comportarse de forma extraña. Decía cosas como, no era así el guión. Esto no debía pasar así. Yo debía recuperarla. Viviríamos felices juntos. Lily crecería alegre, tendríamos otro hijo, envejeceríamos juntos. ¿Cómo pudo morir? Ella era la protagonista. La protagonista no puede morir. Después de mucho repetir esas frases, se ahorcó con una sábana hecha tiras en su cama de la celda. El forense dijo que si se hubiera levantado, habría sobrevivido, pero no quiso. No tuvo intención alguna de levantarse. Su muerte fue silenciosa. Solo unas pocas personas lo supieron. Todos tenían miedo de que yo me entristeciera. Pero para mí, fue como escuchar la historia de un desconocido. Tal vez él también despertó, pero lo hizo demasiado tarde. Y además, ¿quién dijo que una protagonista tiene que seguir el guión? La protagonista es una persona. Primero una persona, luego tal vez una protagonista, o una esposa, una hija, una madre. Un día, encontré el video de mamá saltando desde la ventana. Lo vi una y otra vez, intentando descifrar lo que me dijo al final. Luego, en el orfanato, empecé a aprender lectura labial con la profesora de lenguaje de señas. Y entonces lo entendí. Mi querida mamá dijo, mi querida Lily, mamá va a liberarse del guión. Tú también debes luchar. Sí. En ese momento, las lágrimas me desbordaron. El dolor me cubrió por completo. Lloré sin poder contenerme. Querida mamá, felicidades por haberte liberado del guión. Y felicidades a mí también. Tendremos una nueva vida. Una vida de personas comunes. Tal vez no brille tanto, pero será una vida firme, que crece con esfuerzo y dignidad. ¿Verdad,